Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Ya se conectó el doctor Andrés Piazza. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación. Como podrán ver en pantalla, la charla del día de hoy, para los que se acaban de conectar junto con el doctor, va a ser sobre criptografía bajo el marco legal y la seguridad jurídica de los negocios digitales. Me gustaría presentarles al doctor y comentarles que Andrés Piazza es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba y dirige el Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe y de DELAC, entidad que además trabaja en la intersección entre políticas, tecnología y desarrollo, promoviendo la cooperación digital para impactar de forma real en el diseño de políticas públicas y de regulación en materia de TICs, y que coordina la Alianza por el Cifrado de América Latina y el Caribe. Asimismo, Andrés cuenta con más de 17 años de experiencia en políticas públicas en materias de TICs, gobernanza de Internet, y a la vez que se ha desempeñado en diversos ámbitos de diálogo multisectorial, incluyendo foros globales del Sistema de Naciones Unidas, negociaciones de tratados internacionales y otros de alto nivel, en diversos roles representando de distintas organizaciones nacionales e internacionales en la materia, entre las que se destacan ILAC, la Agencia Digital de la Región por 15 años, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas y los foros de gobernanza en Internet regionales y globales. Finalmente, comentarles también que no solo ha trabajado como consultor internacional, sino que continúa haciéndolo y se desarrolla como profesor y columnista de medios de comunicación. Así que si estás, Andrés, podemos dar inicio a tu charla. Sí, claro. Te Bueno, muchas presentamos. gracias. Dame un segundo que se está uniendo gente, más gente todavía. Yo tenía, digamos, sí, acepta a los participantes Sí, que pienso que están pendientes. están entrando todos ahora. Si bien tenemos este módulo que voy a dejar que terminen de entrar y elaboro. Sí, bien. Si te parece, arranco a presentar. Sí, dale, por favor. Em, Antes de empezar con los slides, me gustaría, lo pueden poner en el chat o lo pueden poner, o lo pueden mencionar. Eh, Luján me había comentado sobre el curso en particular y sobre el módulo de hoy, sobre el curso en general y sobre el módulo de hoy en particular. Y yo pensé que podía hacer alguna contribución específica sobre las cosas a las que me dedico o estoy representando, los espacios o las entidades para las eh, en las que represento, pero de todos modos, y que es contraintuitivo respecto del significado de criptografía que primero se nos viene a la mente, que son las criptomonedas, las DAO, las organizaciones automatizadas, los contratos inteligentes, y lo que un abogado podría hablar de esto, ¿no? Digamos que no digo que no podamos reflexionarlo, no digo que no podamos hablar de ese ecosistema. Eh, de hecho, también doy algún curso digamos, relacionado con la parte legal de esto. De todos modos, me parece que para el comercio electrónico, para el desarrollo de los negocios digitales, para el estado del arte en Argentina y en la región, hay otras cuestiones relacionadas a criptografía que me parecen más relevantes o por lo menos cubiertas en general. Eh, Antes de esto, me gustaría que me dijeran entonces si hay algunos ángulos de la conversación que estaba prevista con Luján. Ella me comentó de qué trataba todo el módulo y es difícil descubrirlo de mi parte, por eso elegí este ángulo, pero si hay alguna cuestión que esté dentro de sus inquietudes, sería bueno ya saberla desde antes para poder hacer tiempo para cubrirla o por lo menos hacer alguna referencia asociada a esto y quedarme a disposición. Lo pueden poner en el chat o lo pueden decir oralmente si levantan la mano. Yo voy a parar cuando levanten la mano y vamos a tratar de que sea lo más parecido a una conversación, aunque haya slides y videos y estas cosas. Si les parece, chicos, sigamos en principio para estar más ordenados y que las consultas queden fijas en los comentarios. Arrancamos con las consultas escritas en el chat.
Y eventualmente, si hay que profundizar sobre la consulta, Andrés, si vos necesitas que quizás te den una sobreexplicación sobre esa consulta, podemos abrir los micrófonos de ese consultante en particular. ¿Te parece? Me parece, sí, sí. Bueno, criptografía en el marco legal de la seguridad de los negocios digitales es un tema realmente muy, muy difícil de abarcar. Yo lo puse con el logo de mi organización, no porque sea un tema de mi organización, sino porque, digamos, algo que quería distinguir respecto de otra entidad a la que voy a representar o a la que se va, digamos, a poder, a la que voy a poder referir en el día de hoy. Y lo primero que quería hacer era conceptualizar criptografía en este marco, en el marco de lo que entiendo que puede ser una herramienta tecnológica que sirva para la seguridad de los negocios digitales. Entonces, una coalición que lidera esta organización IDDLAC, que es una organización de la sociedad civil, que creó esta coalición en donde están desde WhatsApp y Zoom y las empresas que tienen mensajería instantánea o que tienen intención de preservar la seguridad o sus sistemas en línea eh, fuera del alcance de los reguladores, y también desde hasta organizaciones de la sociedad civil que se dedican a libertades o a cuestiones como los derechos digitales. Hay un número importante de actores que trabajan en esta coalición y que elaboró algunos materiales. Hay un video de 1 minuto que quiero presentar. Luján, yo te envío un enlace, pero el próximo slide, en realidad no este es el sitio web de la organización. El video que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de cifrado? Cifrado y criptografía son sinónimos. Déjame. Sí, ¿En no sé qué si podés presentación? reproducir el enlace que te pasé, o si Ok, no, lo enviamos desde acá. enseguida, enseguida. Habría que pasar 1 minuto de ese video y luego continuar. Bien, abro los dos por las dudas. Bien. Bien. También, digamos, aprovecho para mencionar, hay un enlace a CELAC, al sitio web de la coalición, en que lo pueda cliquear, pueda ver qué tipos de entidades están ahí. Hay entidades académicas y de la sociedad civil de toda Latinoamérica, y hay también empresas que están intentando dar algún mensaje contraintuitivo, porque criptografía, el ecosistema cripto, las criptomonedas, los desarrollos emergentes relacionados con desde las entidades autónomas descentralizadas hasta los NFTs, digamos, por ahí con justa razón han monopolizado el sentido común de la palabra criptografía en temas de negocios digitales o en temas de derecho, ¿no? Entonces, este video son conceptos mucho más básicos, mucho más terrenales, mucho menos glamorosos, pero me parece importante cubrirlo, ¿no? Me parece que es una noción que para los derechos digitales, para la seguridad y la confianza, es importante cubrirlo. No sé, cuando vos estés lista para reproducirlo, yo pongo mute. ¿Se me escucha si yo comento arriba? Sí, gracias, Isaías. Hay una locución que dice exactamente lo mismo que el texto, que el subtítulo de abajo. Así que con esa locución alcanzaría. Y de hecho, como es un proyecto Un segundo. colaborativo. Volvemos para atrás porque escuché las conversaciones. Retomo el video. ¿Sí?
no llega, y yo lo que quería decir era que no me importaba porque el sonido del video era una voz en off que dice lo mismo que el subtítulo, entonces de última estamos un minuto en silencio. Ok, retomamos. ¿Te puedo pedir que pongas pausa, Luján? Sí, Digamos, porque quizá el subtítulo refuerza la locución en off y el subtítulo. ¿Se comprende hasta acá de qué se trata un sistema de claves, ¿no? Llave pública y llave privada? ¿Es parecido a un candado de una valija o de una caja fuerte muy primitiva? Es lo mismo, pero con más cantidad de códigos. Y la diferencia de que es pública y privada se entiende, ¿no? Hay alguien que tiene las combinaciones y hay alguien que es el que quiere acceder, y hay una clave que está disponible para todos, que es la que le permite dialogar, y otra clave que es la privada, que le permite a ese individuo conectarse de manera segura. Es una analogía con algo que la criptografía y el cifrado es algo muy primitivo, que lo único es que lo volvió especial en el entorno digital, muy parecido a la discusión de inteligencia artificial, que no sé si quieren ir ahí, pero está medio lejos del tema, pero nuestro enfoque es, lo único que lo volvió especial es que tenemos una gran cantidad de información disponible, una gran cantidad de código de criptográfico, ya no son cuatro combinaciones como en una candado de una valija, pero una gran cantidad de información y de capacidad de procesamiento de los dispositivos. Y además, como el que lo quiere violar el código puede probar eh, si son cuatro numeritos, son apenas pocas combinaciones y un robot podría probarlas a todas, se llama ataque de fuerza bruta. Una clave criptográfica compleja en realidad no es más que muchos numeritos y muchas combinaciones juntas. A esto se refiere, y la clave pública y clave privada es el concepto central en el que después se apoya la firma digital, la firma electrónica y otros de los primeros mecanismos de reaseguros que hay en temas de documentos digitales. Entonces, quería parar ahí, voy a llegar hasta el minuto 40 del video y después lo vamos a pausar. ok. Y más al final de la charla vamos a seguir cubriendo. Perdón, lo dejo ahí. Ahora lo paramos, porque la segunda parte es más de política pública, ¿no? Digamos, que es por qué se creó esta alianza, pero no importa tanto a estos aspectos, estamos queriendo reflexionar sobre las oportunidades de los negocios digitales. Un segundo antes, pero no importa, se puede ya no hace falta que pongas el slide de Luján, decía, ¿para qué es importante el cifrado? Entonces, digamos, todas las comunicaciones de home banking, no solamente de todas las empresas, sino de todos los individuos, todas las wallets, todas las billeteras, pero no las de criptoactivos. Cualquier fintech, cualquier billetera, cualquier perfil de Mercado Pago, de Ualá, de cualquiera de las que conocemos, Naranja, usa comunicaciones cifradas. No podría ser de otra manera si, digamos, no estuvieran encriptadas estas comunicaciones privadas.
no podría ser seguro la banca online. Si no estuvieran comunicadas, encriptadas estas comunicaciones, no podría ser segura la mensajería instantánea. Todos y cada uno de los mensajes de WhatsApp, todas y cada uno de los bits de video de una llamada de Zoom están cifrados. Signal es otro de los mensajeros que tiene, digamos, todas sus comunicaciones cifradas de extremo a extremo, que quiere decir que si bien nosotros parece que estuviéramos todos hoy en un salón, bueno, Google Meet no está cifrado, digamos, algún hacker podría sin el enlace de esta reunión entrar y esta información está viajando, este video mío, este video que puso Luján y los de cada uno de ustedes están viajando todos juntos en el ciberespacio hacia un mismo lugar, y alguien podría interceptar esa comunicación si conoce el código. En este caso no tiene código. Cuando está cifrada de extremo a extremo, es casi imposible de debilitar. De hecho, lo que, por ejemplo, algo que les puedo referir de Argentina y de temas policiales o de temas judiciales, un ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un caso de una interceptación de comunicaciones en Telegram, y Telegram no estaba cifrado, entonces alguien pudo exponer sus comunicaciones, o alteradas o no alteradas, porque eso no se puede saber, pero digamos, y eso le generó un problema político muy importante. Y cuando era un ministro de Seguridad, creía que Telegram era como era de una empresa más pequeña que WhatsApp, parecía que estaba cifrado de extremo a extremo y no lo estaba. Eh, Solamente para decir que casi todas las comunicaciones eh, donde se mueve dinero o donde se mueve información clave, ni hablar de todas las intranets de las empresas y todas las redes privadas que hay dentro del ciberespacio, pero que se pretende preservar la privacidad, son lo que ha permitido que se desarrolle y que crezca el comercio electrónico como creció. Hay un slide al final que tiene la tabla de crecimiento. Yo no sé si vale mucho la pena Lo que yo les adelanto. explique a ustedes. Si querés podés ir porque tenés que ir a la presentación de vuelta de paso. Bien, Eh, perfecto. pero digo, no sé si vale mucho la pena que yo me dedique un rato a mostrar por qué ha aumentado la cantidad de transacciones. Eso me parece que, digamos, algo que lo podemos asumir, pero ahí hay un slide de respaldo para eso, son 7 u 8 en una de las últimas. El punto es, esta herramienta tecnológica es central para el desarrollo no de las comunicaciones solamente, sino de la privacidad en la red. La privacidad, digamos, el dinero es quizá el principal de los factores por el cual uno quiere preservar la privacidad. Ya que otra de la dimensión de lo que es la web 2, digamos, la web 3, es lo que le dice el ecosistema cripto. La web 2 es el entorno social de la web, ¿no? Todo el desarrollo de la última década de redes sociales, de plataformas y de lugares en donde uno puede emitir y le baja el costo de emisión de información, no hablan de la privacidad, hablan de otra cosa, hablan de la capacidad de horizontalizar tu rol de emisor de información, pero sin la criptografía, sin las comunicaciones cifradas, que además tienen que ser estos códigos, pero tienen que tener una complejidad baja para que puedan viajar por el ciberespacio en cada una de las conversaciones. Si no, digamos, si fuera más pesado la caja que el mensaje, que de hecho lo es un poco, o más complejo tecnológicamente, sería más difícil que se desarrollen eh, todos los ecosistemas, todo el mundo fintech, toda la banca online y toda la mensajería instantánea se para por sobre la criptografía. La mensajería instantánea ya transmite más video y más voz y más texto y más fotos que todas las redes públicas juntas, y de hecho Zoom y Meet y las Teams de Microsoft, las diferentes plataformas de telepresencia, de reuniones en línea, tienen, además de los emails corporativos, tienen todas las comunicaciones privadas de todas las empresas y los gobiernos del mundo, ¿no? De hecho, hoy ya hay, digamos, las reuniones de organismos internacionales o de organizaciones que usan, cualquiera que tenga una cuenta de Teams de Microsoft Premium, hay un robot tomando nota de la reunión, tipo haciendo las minutas como si fuera el asistente de la reunión, y toda esa información no podría ser usada por las corporaciones
aún si no mueven dinero, pero mueven información, sino viajarán cifradas. Entonces estoy hablando de algo técnico, soy un abogado que está hablando de algo técnico, pero quería detenerme sobre la importancia de esto. Uno de los materiales, que hay algunos slides siguientes, tienen que ver con, bueno, digamos, hay un estudio que publica la Alianza por el Cifrado, pero acá hay solamente un par, en el anterior, eh, un par de slides de esto, ¿no? De cuál es la conexión que tiene con el desarrollo económico. Como decía, toda la industria de bienes y servicios digitales fue esencial para el desarrollo económico moderno, y cuál es el elemento que hace que estas relaciones interpersonales y comerciales avancen. La confianza. Pero para tener confianza tiene que haber seguridad en las transacciones. Otros elementos que hacen a la confianza son más asimilables a los del comercio físico. Pero esto de la seguridad en las transacciones eh, está como el agua que se abre de la canilla, ¿no? Parece que está dado y no sabemos qué infraestructura hay atrás. A la hora del diseño de las políticas públicas y a la hora de la toma de decisiones eh, empresariales, se deja un poco de lado, se tiene se da por sentado que esto existe. Y, digamos, me parece muy importante resaltar por qué no está tan por sentado. Respecto de la pandemia y de la masividad de la reconfiguración de los entornos empresariales, no hay nada más que se le pueda decir, esto es solo un slide, pero para 2025 el 24% del PIB mundial va a ir por economía digital. No estamos hablando de las decisiones que tomen los directorios de las grandes compañías usando Teams. Estamos hablando del comercio digital, que es, la economía digital, que es intercambio de bienes y servicios de manera digital. Todos los medios de pago usados para ese porcentaje y muchos medios de pago usados para el comercio real, pero con transacciones electrónicas, viajan cifrados. Y no es solamente el código, ¿no? En Mercado Pago vos pones el patrón o la huella o el reconocimiento facial para poder después autorizar cada pago. No es solamente eso, sino que es esa información de pago con los datos de tarjeta o con el crédito que se va enviando de un lugar a otro, eh, viaja cifrada también. Eh, Criptografía, las criptomonedas y el blockchain son otra dimensión económica, perdón, primero tecnológica y después económica, de este mismo fenómeno de códigos que están, en el caso del blockchain, lo innovador es la cadena de bloques y no tanto la criptografía que hay arriba. Sin embargo, el ecosistema cripto es una comunidad tecnológica que, en el caso del Bitcoin inicialmente, pero después de todos los nuevos desarrollos, lo que ha logrado es poder computacional, poder criptográfico que le permite ganar posiciones en la cadena de bloques. Y entonces son computadoras que están procesando información y resolviendo ecuaciones a una gran velocidad para poder eh, ganarse lo que se llama minar una criptomoneda, ganarse el próximo lugar en la cadena, y digamos, eso tiene un valor económico. Además del valor sustancial que tiene la inalterabilidad. Ya después vamos a pasar a conversar. Yo ahí sí me gustaría que conversemos más sobre las aplicaciones, sobre los significados, sobre las implicancias. Quiero desarrollar un poco más los conceptos estos que son más contraintuitivos. En el próximo slide, en este mismo material sobre el cifrado y el desarrollo económico, planteaba esto de que las comunicaciones seguras y privadas, las transacciones, los usuarios, los aumentos de los usuarios, solo pueden estar asegurados si hay las tecnologías estas que protegen los datos, pero no la protección de datos personales como la protección de la privacidad en las redes sociales, sino esto de los datos que tienen que ser confidenciales. A su vez, los protocolos de estos de cifrado han recibido ciberataques. Hay unas comparaciones que hace, bueno, si uno entra con más detalle al sitio de ACELAC y a la parte de desarrollo económico puede ver, pero ya solo en el 2021 se veía la cantidad de miles de millones de dólares que se puede considerar como pérdidas globales del ciberdelito. Del 21 para acá, tengo solo para Argentina unos gráficos sobre ciberdelito al final de los slides que muestran la cantidad de incidentes que han habido, pero no, yo prefiero, ya voy para allá, después ya voy para allá. Voy al siguiente slide, al del Estado. ¿Cómo
el Estado tiene un rol y hay consecuencias de debilitar el cifrado, que este mensaje para lo cual se creó la coalición, pero yo ahora quiero dar en esta charla quiero cubrir temas y satisfacer su curiosidad eh, o su necesidad de conocimiento y no tanto este mensaje político. Pero básicamente la coalición se creó para que los gobiernos no digan, eh, como están diciendo en la India, en Reino Unido últimamente, no solamente en las dictaduras, eh, a cada empresa de mensajería, a cada banco con sus servidores, o a cada billetera o cada fintech con sus servidores, y mucho más a las criptomonedas, abrime tu cifrado, haceme una backdoor, porque yo quiero perseguir a delincuentes. Imagínense que los delincuentes pueden usar WhatsApp, o pueden usar Signal, o pueden usar Zoom para ponerse de acuerdo, y a su vez pueden usar medios de pago electrónico, como de hecho permanentemente lo hacen, y si bien sería muy deseable poder encontrar a todos los delincuentes digitales, el mensaje de esta coalición, y yo lo dejo ahí porque no quiero hablar, no quiero hacer como ad boca, sino en esta charla, pero sí desambiguar los temas, es que justamente si los estados legislaran diciendo que para perseguir a los delincuentes todas las aplicaciones de mensajería deberían abrir backdoors, se rompe el sistema y se dejan de usar para lo que se tiene que usar. Las transacciones de las billeteras dejan de ser seguras, las reuniones online de las corporaciones dejan de ser seguras y los mensajes con tu familia también, y entonces perdemos más de lo que ganamos. Hay un ecosistema ahí de actores muy diversos que piensan esto. Los que piensan que deben ser abiertas son más que nada las policías y los poderes judiciales que quieren encontrar a los delincuentes, digamos. Pero bueno, este es otro, ahí lo dejo. Sí podría dedicarme un rato, Luján, a cubrir un poco más ahora hacia adelante los diferentes, bueno, esto es cómo el comercio electrónico fue creciendo del 14 al 23 en miles de millones, billion también en Estados Unidos no es millón de millón, sino en miles de millones. Estamos hablando de un crecimiento sostenido, lineal, bien, pero sostenido, y que está, digamos, el porcentaje solo de las ventas del comercio electrónico directo está aumentando y no va a parar de aumentar por lo menos hasta el 25, las protecciones son estas. Y si seguimos avanzando, esto es algo solo de Argentina, es una línea de tiempo, son 4 slides. No sé si, yo lo dividí en 4 porque es muy completo el gráfico como para abrirlo. Si no, puedo pasar el enlace y que cada uno haga su propio zoom. No entran, pero digamos, la analogía, ¿no? De Anglo, de it goes off the charts, ¿no? Se va del gráfico, ¿no? De lo bueno. Messi se va del gráfico en goles, asistencias y eso. Digamos, cuando lo quieren comparar con los otros jugadores hay que hacer zoom. Hubo tantos incidentes en empresas u organismos públicos vinculados a la seguridad de la información en Argentina, del 22 a la fecha. Eso es, digamos, septiembre del 21, el recorte a la fecha, o sea, en un año y medio. eh, no sé si ustedes conocen los casos de lo que me refiero, pero desde poderes judiciales de Chaco, la provincia de Córdoba y San Juan, a los que les paralizaron un poder del Estado, la Policía Judicial y Migraciones Nacionales, ARSAT, Globant, eh, la aceitera general de ESA, la aceitera más grande de Sudamérica o posiblemente una de las empresas más grandes de Argentina. Y si pasamos para adelante y para atrás los slides, casi diría, estos son los casos, Aerolíneas Argentinas, Cetrogar, Artear, Clarín, eh, casi diría que eh, el propio CONICET, ¿no? Hubo un ransomware en el CONICET, OSDE, eh, casi diría que no hay empresa u organización pública, el INDEC tuvo uno, el Ministerio de Economía tuvo otro, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Hospital Garrahan. En un año y medio casi no hubo entidades o de las públicas y privadas que han sufrido violaciones a la ciberseguridad. Estamos hablando de bases de datos creadas por software operadas por personas. No estamos hablando de bases de datos automatizadas, no estamos hablando de inteligencia artificial. Hay que aceptar a Fátima. Sí. Bien.
la legislatura de Cava también, ¿no? Entonces, pensando en la disponibilidad de información creada por bases de datos que sí están alojadas en software, pero están creadas por sujetos, por personas, y que conforman los activos de las empresas y los activos de los estados, y que no solamente, perdón, hay una de Mercado Libre también, que citaba, ¿no? Como para decir, o sea, ¿qué empresa de las grandes me queda afuera o qué parte del gobierno o de los gobiernos me queda afuera? Casi no hay. Y esto no es solamente de Argentina. Eh, es parecido el panorama en los países periféricos, en el resto de los países periféricos. A lo mejor yo estoy diciendo algo contrario a lo que se esperaban. A lo mejor se esperaban que yo dijera, hay organizaciones descentralizadas que operan con contratos inteligentes y no es necesario un management de las empresas porque uno puede diseñar el funcionamiento de una empresa que está destinada a adquirir bienes y servicios, operar en la bolsa, entrar y salir y después heredarse a los herederos del que la suscribió y nadie tiene que decidir nada. Está todo hecho con contratos inteligentes desde el día uno, como un planteo aceleracionista, y yo vengo a decir algo que tiene más que ver con el estado del arte actual en los negocios digitales, en donde la mayoría de los activos están en peligro. Están en peligro los activos creados con el paradigma actual. Si pensamos en las bases de datos que se van creando con información automatizada que va nutriendo nuevas bases o con inteligencia artificial, piensen en la capilaridad que tiene el chat GPT e imaginen eso poniendo información que tenga relevancia comercial a disposición. Eh, y piensen en las herramientas que tenemos. Las herramientas que tenemos, por ejemplo, en Argentina, ya han cubierto o saben cómo es cómo son las normativas de firma digital y de firma electrónica, conocen cómo es el estado del arte, quieren que reflexionemos un minuto sobre eso, porque me parece como central, como para mostrar el vaso medio vacío. No es que quiero hablar de algo de manera pesimista, pero sí quiero hablar de algo de mostrar la implicancia o la gravedad de esta situación a la hora de tomar decisiones. Eh, el perfil de los alumnos de este curso son personas que van a tener que tomar decisiones de management, decisiones de inversión, o que van a estar, si alguno estuviera del lado de la administración pública, que van a tomar decisiones de política pública y los activos de, aún si fuera una fábrica que fabrica bienes transformando materia con energía y teniendo stock físico, los activos cada vez mayores, son mayores el porcentaje de los activos que tienen que ver con la información, y el estado de esa información y el estado y la seguridad legal de esa información es no solo precaria porque hay cosas que están inventadas y no las usamos, como la criptografía, sino precaria porque hay otro desafío que ya quiero que vayamos a. Ahora estoy hablando mucho yo. La segunda parte me gustaría que, o sea, cuando hablemos del estado de arte, pero global, de cuáles son los grandes temas que hoy están en danza, me gustaría que los reflexionemos juntos, porque realmente no se puede saber hacia dónde va a ir, ¿no? Digamos, no sé, el futuro de la automatización y la inteligencia artificial y el trust, la confianza con eso, o las criptomonedas, o los ecosistemas tokenizados, ¿no? Me habían hecho algunas preguntas así como en avanzar sobre eso. Yo decía, prefiero hablar de algo más terrenal, pero hoy la firma digital y la firma electrónica, que son básicamente sistemas de más de 25, 30 años, en donde hay clave pública y clave privada que nos permiten a nosotros no solamente eh, tener autenticidad en los documentos, inalterabilidad de los documentos, sino también expresar nuestra voluntad y firmar, ¿no? Una autorización de una firma digital de una transferencia bancaria corporativa es una firma electrónica, pero solo puede haber transacciones de este tipo con alguna entidad autorizada, o el Estado con trámites a distancia, o la FIP con su sistema de autenticación, o eh, bancos o entidades intermedias que puedan proveernos a nosotros la capacidad de eh, hacer esta clase de digitalizar nuestro consentimiento, lo que es básico para la hora de formalizar los negocios. Entonces, ¿va a haber firma digital o va a haber algún mecanismo de autenticación cuando use un medio de pago electrónico, cuando use un banco, cuando me meta por a través del Estado, cuando haga una factura digital? Pero no hay todavía el mismo valor que la firma
en papel que la firma hológrafa, el valor legal, no lo tienen las otras transacciones. O sea, todavía no tenemos asimilado, después de 20 años de ley de firma digital, la operatoria de la firma hológrafa con la firma digital. No se pueden hacer testamentos con la misma validez que se pueden hacer en papel, no se pueden hacer contratos privados de alquiler de inmuebles con la misma validez que se hacen. Y los sistemas que conocemos de firma digital o de firma digitalizada, que hay un montón de plataformas que utilizan, algunas basadas en el ecosistema cripto y otras no, que utilizan estos sistemas, se basan en estándares europeos, en estándares americanos, legales, pero la receptibilidad legal que tienen en Argentina es incompleta todavía. Esa situación nos pone un poco de manifiesto. La información que circula es un activo muy importante e incluso la que circula dinero está muy en riesgo por no implementar decisiones básicas, como por ejemplo inversiones en seguridad de la información. No solamente inversiones, no es cuántas licencias compro de el antivirus o cuántas de estas actualizaciones que permiten prevenir los ransomware o cuántas licencias invierto, ¿no?, como organismo público, sino es un equipo especializado, un centro de respuesta, una cantidad de políticas a disposición. Y digamos, imagínense si los automóviles, que son algo, una parte del comercio que no se ha digitalizado, ¿no? Digamos, algo por la página de las concesionarias no se ha digitalizado. Son casi iguales las experiencias a las de hace 25 años, salvo la tecnología que haga dentro del auto, pero digamos, esa es uno de los segmentos de la industria más regulados, del comercio más regulados. Y imaginen si pudieran pasar, o que si pudieran comercializarse sin los test de seguridad, y en seguridad, en los activos digitales, la seguridad no es una exigencia de nadie, ni siquiera un estándar de mercado. Por eso tenemos el recuadro este de los últimos 4 slides, y cuando hablamos de la seguridad de la inteligencia artificial, ni siquiera está incorporada la privacidad o la seguridad por diseño en los desarrollos de computer vision, de reconocimiento facial. Hay empresas argentinas que se han vendido a multinacionales o que operan desde aquí y que tienen desarrollos sobre lenguaje natural e inteligencia artificial, desarrollo sobre reconocimiento facial para cámaras de seguridad en diferentes partes del mundo o para algoritmos de recomendación en plataformas de comercio electrónico. No hay una dimensión de seguridad y trust. Eso en Argentina en este momento. A nivel global, a su vez, los... Sí, ahora vamos por la mitad. Luján, gracias por esa aclaración. Quiero que empiece la conversación. No solo que me pregunten cosas o que me lleven o que me vayan pimponeando, sino para que me hagan consideraciones, sus propias perspectivas y que las discutamos, ¿no? Eso sería lo que pienso que es más rico. Pero un poco, o sea, me voy como a la otra punta, ¿no? A la punta de la curva. De la parte legal, de la parte de lo que sería el derecho a Internet. Yo ahí decía, hace 20 años que me dedico al derecho a Internet. Desde que me dedico al derecho a Internet. Y no tanto a operarlo, no tanto a trabajarlo, sino a estar en la discusión regulatoria. Y la discusión regulatoria fue evolucionando, pero la evolución de esta discusión, los últimos grandes temas, al principio era, bueno, lo que dice que es mi experiencia trabajando para diferentes organismos sobre la gobernanza de Internet, era quién va a manejar los identificadores únicos de Internet, quién va a manejar los root servers, quién va a manejar los nombres de dominio, las direcciones IP, si lo va a hacer la ONU, si lo van a hacer organismos público-privados. No es menor, pero también, de vuelta, es como abrir el gas y que salga, ¿no? No nos importa a los usuarios cómo llega hasta nuestras casas, la cloaca, el agua o el gas. Nos importa que funcione y de ahí en adelante, todo lo demás, ¿no? Esta parte fue bastante sencilla. De hecho, yo trabajé en esa parte. En esta parte es mostrarle a los gobiernos las diferentes partes, sector privado, gobierno, los que hacían la tecnología, confluyeron a esa discusión de la gobernanza de Internet. Era mostrar el valor que tenía que las direcciones IP fueran así o así. Lo digo en pasado, pero la discusión continúa, pero está un poco estancada. Era mostrar el valor que tenía, ¿no? Así como el Estado ya no tiene que explicar
que la policía solo la tiene que manejar el Estado, aunque después, bueno, se puede cuestionar eso, ¿no? Pero si ya está, tiene el monopolio del uso de la fuerza, hace 200 años que están las constituciones modernas diciendo que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, bueno, en esto es lo mismo. En Internet, algunas cosas relacionadas a la confianza ya no se discuten más, como quién maneja las direcciones IP, quién maneja los nombres de dominio, quién maneja los identificadores, por dónde se rutea la información, etcétera, etcétera. Pero la seguridad y la confianza, no la de ponerle doble factor de autenticación al correo electrónico de tus empleados, ¿no? Que es como les entra ransomware a las empresas porque tienen huecos muy básicos de la gestión. No, yo estoy hablando de la punta de la curva. ¿Cómo hacer para que los mecanismos de las decisiones basadas en inteligencia artificial, no sé, un algoritmo que toma la decisión en Holanda pasó hace poco que le dejaron a un algoritmo analizar quién recibía y quién dejaba de recibir un plan social, ¿no? En los Países Bajos. Hubo un incidente de ciberseguridad sobre el algoritmo y ese incidente de ciberseguridad sobre el algoritmo hizo que no se supiera con qué criterios, ya de por sí, como los desarrolladores de los programas automatizados conocen con qué criterios lo desarrollaron, pero no conocen cómo va continuando aprendiendo. Y en esta carta que escribió Elon Musk hace poco, en donde dijeron con 1000 especialistas, paremos un poco la inteligencia artificial porque todavía no sabemos bien cómo aprende y cómo continúa avanzando. La seguridad y las transacciones seguras o la confianza en línea es un tema central. También es un tema central a la hora de saber si eso era con el funcionamiento correcto de los programas, ¿no? De los sistemas. Si se vulneró la ciberseguridad de alguno para alterarlo, es muy difícil poder saber. Y aunque alguien dictaminara, un perito dijera, o un grupo de peritos dijera, sí, esto fue alterado, ¿cómo hace la gente para saber que eso fue verdad o no? Cuando en realidad lo que tiene que hacer es confiar. En temas como el electoral, esto me parece, o sea, es increíble que conecte el voto electrónico con esto, pero la boleta única electrónica, que Cava va a usar este mecanismo en los próximos meses, y en Córdoba, que es donde yo resido, de los 2 millones de habitantes, más de 150.000 ya van a votar con boleta electrónica en elecciones locales también. O sea que está avanzando como de a poco, ¿no? Como que se está arrastrando, pero conquistando territorio el voto electrónico todo el tiempo. El principal problema es este, cómo reconstruir las operaciones. Ah, no, bueno, pero imprimirlo en un papel y ese papel después se puede contar. No quiero entrar en ese punto porque no es el propósito de la charla, pero hay un hilo conductor respecto de cómo se acelera en la implementación de tecnología en cuestiones que tienen una implicancia importante sobre bienes, sobre patrimonio y sobre comercio y sobre flujos comerciales, que no tienen el adecuado acompañamiento, no solamente de comportamiento técnico de seguridad, sino jurídico y conceptual. Eso me parecía lo más relevante para la reflexión de esta clase. Hay un montón de hipervínculos. Luján, si no, me podés llevar, o sea, si esto está, digamos, está cubierto, Un par de llévame preguntas. por donde quieras. Tengo un Sí, par de vos dale. Tengo un par de preguntas para hacerte mientras los chicos se animan y entran en calor para hacerte consultas. Nosotros en la clase de marco legal vimos la firma digital. De hecho, desarrollamos una actividad en la que dividimos en 2 grupos y cada grupo propuso en un rol de consultor alguna idea de asesoría en términos, si se quiere, normativos y profesionales desde el punto de vista del ejercicio de la profesión como licenciados en Administración y Gestión de Negocios Digitales, que fue una actividad bastante entretenida. Así que, chicos, los invito a ese grupo a participar, a plantear sus consultas. Y en lo particular, Andrés, yo tengo consultas respecto a, por ejemplo, en cuanto vos mencionabas al principio de la charla hacías referencia sobre la seguridad de la criptografía simétrica, esta duplicación de llaves de la que comentabas, si no entendimos mal. Pero yo he leído en otros artículos, por ejemplo, o en otros papers, sobre el tema
de que hay cierta, de que no es del todo inocua la criptografía y en qué casos se puede violar la criptografía realmente, cuando es simétrica, cuando es asimétrica, ¿podrías ajustar esos conceptos para que podamos terminar de entenderlo? Sí, claro. Es fina la pregunta, pero al mismo tiempo vale la pena cubrirla. La simétrica tiene que ver con que hay dos partes en pie de igualdad que están intercambiando información. La asimétrica, esto de claves públicas y claves privadas, hay una autoridad centralizada que tiene llaves y que, digamos, es complementaria. La clave pública y la privada nos permiten generar esa autenticación y nos permiten generar esas interacciones seguras con alguien dando fe de que eso sucedió, ¿no? Entonces, esas autoridades certificantes o esos organismos centralizados son los que le dan validez, por lo menos en nuestro sistema necesitamos esto para darle validez jurídica. En el common law funciona distinto y digamos, no hay, sí hay infraestructura de clave pública, pero no hay la misma rigidez a la hora de considerar que algo es válido. Sin embargo, entonces, la vulnerabilidad, nadie está exento de la vulnerabilidad, y menos una entidad centralizada. Una entidad centralizada puede tener todas las mejores políticas de ciberseguridad aplicadas, y aún así no deja de ser un single point of failure. Entonces, no es que haya un problema por diseño, pero es que yo no he visto que se haya vulnerado un single point of failure de firma digital o de estas entidades autenticadoras o terceros de confianza del derecho europeo o las entidades de timestamp o de algunas otras certificaciones de algunos de los pasos de los documentos digitales que en Europa están mucho mejor legislados, ¿no? No he visto qué ha pasado. Ahora, la blockchain federal argentina, yo estuve en el directorio hasta que se fue Mauricio Macri en el 19, ¿no? Por la sociedad civil, o sea, no era partidizado ni politizado. Pero la blockchain federal argentina pone en el blockchain todos los días el boletín oficial de la nación. El boletín oficial antes era un libro, estaba, digamos, tenía bueno, en realidad, digamos, todavía hay formatos papeles, pero tenía la validez de los actos públicos, de los funcionarios públicos, y también tenía una inviolabilidad por el sistema analógico que nos rigió durante, no sé, 200 años desde que existe el boletín oficial. El boletín oficial digital con la blockchain federal, con el sello de la blockchain federal argentina, ¿no? O sea, en la blockchain federal argentina, que es una red de blockchain no sé, autoritativa, o sea, hay un grupo de entidades firmantes, pero alguien te tiene que autorizar, ¿no? No es que vos haciendo una operación criptográfica te ganas el próximo lugar en la cadena de bloques o comprando la posición en la cadena de bloques. O sea, la cotización de la moneda está vinculada con quién te vende un pedacito de tu posición en la cadena de bloques, ¿no? Es eso, finalmente. Y minar es encontrar el nuevo lugar, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo. Eh, en la blockchain federal argentina se replica eso como si fuera eh, un sistema imitado, ¿no? O sea, como si fuera una intranet. Entonces el gas, el combustible, es algo bastante, casi diría que es infinito, porque es como un simulacro, es como jugar al estanciero. Los billetes son para todos y son como de mentirita, ¿no? Sin embargo, el Estado emite comunicaciones que las firma, y una vez dijeron, ya no me acuerdo si era al final de Macri o al principio de Alberto Fernández, dijeron que esa blockchain, que ese día del boletín oficial había sido eh, hackeado. Fue una comunicación pública de la Secretaría Legal y Técnica. No sabemos bien si fue hackeado o si se quisieron arrepentir de una norma y Sí. bajarla rápido. Un mini incidente. Yo no hice, yo ya no estaba más involucrado con la blockchain federal argentina, creo, así que debe haber sido en este gobierno, en este periodo de gestión del Estado, pero imaginen la gravedad que tiene este tema. O sea, una blockchain, que en teoría es un mecanismo descentralizado, aunque sea una blockchain autoritativa, es un mecanismo descentralizado, alguien podría decir eh, que fue hackeada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma existió y ya no se la ve más, o nunca se publicó. No lo sabemos. Ahora, yo no me pude poner a verificar si una cosa era verdad o otra, o no.
El problema que tienen estas cosas es justamente que cuando hay una duda, ¿cómo convences a los usuarios a los usuarios que no saben programar o que no saben de criptografía, cómo los convences de que algo fue válido o no? Es muy difícil. Eh, entonces es un problema más de percepción que otra cosa. Entonces yo ahí en los sistemas centralizados veo problemas más de percepción. Después está la otra cosa, que es que sí se puede romper los códigos. No solamente se puede hacer ingeniería social y entrar por los puntos de falla, sino que se pueden romper. ¿Cómo se pueden romper? ¿Conocen que esto de la criptografía tiene, eh, va subiendo exponencialmente, ¿no? 4, 6, 8, perdón, 2, 4, 8, 16, 32 y hasta 128 bits de criptografía. Eh, Eso significa como el espesor de la capa protectora, ¿no? De una comunicación privada. Con cuánta criptografía lo estás protegiendo. Eh, Hay hackers que trabajan, o sea, hackers no, delincuentes digitales. Los hackers son los que hacen la tecnología o los que encuentran la vulnerabilidad y la reportan humanamente, ¿no? Los hackers éticos, pero hay delincuentes que se dedican a romper el cifrado. ¿Y cómo lo rompen? De muchas maneras distintas, pero una es, si el cifrado es un montón de códigos compilados, ¿no? Ese mismo concepto los 4 numeritos en el candado de la valija, eh, y tenés una computadora muy poderosa y tenés un poco de suerte, o probás por fuerza bruta, o tenés alguna habilidad, podés descifrar ese código y ingresar a la comunicación. Eso mismo le vale a la PKI, a la Public Key Infrastructure. Eso mismo le vale a la firma digital. Podría pasar, pero la mayoría de los problemas de seguridad, eh, no voy a decir el 99%, pero el grueso de los problemas es por falta de implementación de protocolos, de políticas o de uso de las herramientas de seguridad y no por violación del cifrado. No porque rompieron el código del Pentágono es que le entraron, ¿no? Digamos, no es eso. Es porque hubo una falla en la capa del usuario que otorgó un dato que no debía, o porque hubo alguna otra negligencia o alguna falta de disposición de alguna barrera, de algún firewall, de algún protocolo, mucho más eso que hayan roto con una computadora muy potente, hayan encontrado el código o hayan roto la protección de la comunicación cifrada, diría yo. Con las criptomonedas lo mismo, ¿no? Los ecosistemas se caen por falta de confianza de los actores y no porque hayan hackeado, ni a Cositorto le hackearon la moneda. El problema fue otro, fue un problema de confianza, ¿no? Más en la realidad que en la tecnología. No sé si, Luján, no lo agoté el tema, pero podemos seguir por ahí. A mí me gustaría seguir por ahí y recién vos hacías mención sobre la firma digital y me gustaría en este sentido, para traer un poco más de claridad a los participantes, la diferencia entre firma digital y criptografía para que quede claro, porque quizás la definición es un poco confusa y no quisiera dar yo la definición de firma digital teniendo un especialista acá. Me gustaría que la des y que si podés dar un ejemplo de firma digital para dejar clara la diferencia entre firma digital y criptografía, que si bien una se sirve de la otra, estaría bueno que eso quede claro. Y lo segundo que me gustaría que abordemos, ya yendo para un poco más desde la perspectiva del mundo corporativo, ¿no? Porque nosotros en clase hablábamos de la importancia de mirar al Estado y justamente vos bien traías todas estas cuestiones en relación a la falta de infraestructura o el desarrollo o la capacitación de los usuarios, quienes proveen los datos y quienes no, quienes los gestionan. En Argentina tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que son simples lineamientos, que te veo así como hacer un meneo de cabeza. Me gustaría que nos des una opinión profesional en cuanto a eso, si bien es una simple estrategia, pero es un pie puesto sobre el terreno del conocimiento de decir, estamos frente a esta situación, la vulnerabilidad de los datos en todos los niveles es un tema a tratar, y cómo deberían, porque nosotros ejercitamos mucho esto de las empresas, las pymes, miren al Estado, que en teoría son quienes gestionan la abundancia del recurso, que deberían tener la capacidad para poder
gestionar la privacidad, asegurar la privacidad, trabajar sobre la confianza de los sistemas de seguridad y demás. ¿Qué rol o qué le recomendarías a un profesional o a estos futuros profesionales como líderes de compañía o como líderes de empresa en una situación así? ¿Qué perspectivas, qué recaudos y demás cuestiones? Me fui, pero te tiré un montón. Ay. Bueno, lo de firma es mucho más fácil la respuesta, porque acá, digamos, es una comparación simplemente. La criptografía es una herramienta, es una tecnología aplicada a una comunicación. El resultado de aplicarle criptografía a un documento y de darle un significado, el significado es que el documento fue inalterado y que hubo una emisión de la voluntad de un sujeto. Eso con un garabato se hacía antes y un grafólogo podía verificar que así lo fuera, o un escribano todavía hoy certifica que fue ese el que lo hizo, ¿no? La certificación de firma de escribano se para delante tuyo, la secretaria del escribano o el secretario del escribano, no quiero, y ves que firmaste vos con tu DNI y, digamos, con eso alcanza. Tiene presunción De de validez. validez y, digamos, es difícil de destruir esa presunción. Se puede cuestionar judicialmente, es difícil de destruir. La firma digital es el significado que le damos a la validez de un documento que fue aplicado con un procedimiento criptográfico. Y como en Argentina todavía no está completo ese marco legal, no a todas las operaciones le podemos asignar ese significado. A las que le podemos dar validez de firma con los mismos alcances y las mismas presunciones que la firma que ya conocemos, es a los que tienen infraestructura de clave pública, o sea, a los que tienen PKI y tienen una autoridad certificante. No todos los contratos que tienen un procedimiento criptográfico tienen validez de firma digital. Lo que no es firma electrónica, puede ser admitido como prueba, pero es otra cosa. Es otra cosa. Y los que tienen validez de firma digital tienen este sistema de clave pública y clave privada. Creo que se entendió. Sí, sí, se entendió No, perfectamente. vos me haces así que sí, pero los chicos tienen Chicos, ¿entendieron? los videos, Arriba. los videos todos sin la cámara. Entonces decía, gracias Manuel, lo segundo, no, o sea, es otra charla, Luján, ¿no? O sea, lo segundo es otra conversación. Yo no quiero decir, digamos, yo estoy involucrado en trabajos anteriores en el fondeo y la creación de CECIR, de Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Y en este momento, no está en la agenda de mi organización, pero estoy en el directorio del CECIR de mi provincia porque justo era algo que me parecía importante apoyar. Hay centros de respuesta a incidentes de seguridad informática que se van creando, son iniciativas público-privadas en diferentes espacios. Está el ARCERT, está uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno en la provincia de Córdoba, hay empresas que tienen algunos, hay una red regional latinoamericana y global de CERTs, son entidades que aprenden a cooperar y a prevenir o a aconsejar prácticas respecto de qué pasa cuando viene un incidente de seguridad. Pero yo les mostré cómo fue el último año y medio en Argentina. Entonces, el último año y medio de las empresas y organizaciones más conocidas. Es un tendal de cuentas de home banking o de cuentas zombie en Naranja o en Brubank o en Mercado Libre, Mercado Pago, la cantidad de ciberestafas que están habiendo con contenido patrimonial, ni hablar de pedir créditos a nombre tuyo o de pedirle por mensajes de WhatsApp a tu contacto que te transfieran y eso en realidad es una cuenta zombie. Hay una cantidad de vulnerabilidades incalculables y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad es algo que yo tengo una buena opinión de los funcionarios y del equipo que diseñó esa estrategia. Lo que no tengo es una consideración respecto de la eficacia o de la potencia que tiene la cantidad de recursos que tiene el Estado o la cantidad de cooperación que tiene, la cantidad de cooperación público-privada que tenemos para, digamos, dar buenas respuestas o prevenir. Pensemos que tenemos 3 niveles del Estado, o sea, nacional, provincial y municipal. En Cava se confunde, ahí hay 2 niveles, digamos, pero en el resto de las provincias 3 niveles de los estados y a su vez tenemos
todos los ministerios y toda la capilaridad, digamos, funcional, ¿no? De deporte, de ambiente, de seguridad, la cantidad de herramientas tecnológicas que produce el Estado, que el Estado inaugura, que hace el lanzamiento y con la que produce bases de datos nuevas, más la cantidad de información que se genera nueva en el sector privado y no se diseña ni siquiera con principios de privacidad. La ley de protección de datos que tenemos tiene 20 años, la ley de protección de datos tiene requerimientos de seguridad, el nuevo proyecto no tiene una aproximación comprensiva de la ciberseguridad, y la estrategia nacional son buenos lineamientos que el propio Estado no cumple, ¿no? Es como cuando el Estado tiene leyes laborales y después tiene monotributistas no propios, ¿no? O sea, el propio Estado no está en condiciones operacionales de cumplir su propia ley. Y después de ahí tenemos, por ejemplo, solo en el alojamiento de información, solo en los servidores en donde está. Hay nube pública con ARSAT para tener alojamiento de información crítica para el Estado, con estándares de seguridad y privacidad en servidores públicos, y tenemos, hay varios municipios de millones de habitantes, o hay varios distritos de millones de habitantes entre provincias y municipios que tienen todo su gobierno electrónico en Amazon, en jurisdicción norteamericana, ¿no? Aunque Amazon tenga buenos estándares de seguridad, porque, digamos, los 3 proveedores de cloud más importantes, de servicios de nube más importantes, son 3 empresas americanas, o 4, digamos, Microsoft, Facebook, Amazon, que es la 1, Amazon Web Services es la 1, y, Apple, y Google, pero Google tiene, no sé, los correos electrónicos, tiene algunas otras cosas de menor sensibilidad. A su vez tenemos mucha dispersión, mucha capilaridad. Las diferentes apps que hace el propio gobierno están alojadas, preservadas, con criterios y estándares diferentes entre sí. Bueno, de hecho, te voy contestando el 10% de la pregunta, entonces me parece que estaría bueno que acá conversemos. Además son y 51, se nos va a ir el tiempo. Sí, y a colación de esto que decís, junto con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, también el Estado marca lineamientos para el desarrollo de aplicaciones seguras, ¿no? Como que tiene un lineamiento también para eso. Sin embargo, el criterio de construcción de cada una de ellas y de cómo está alojada difiere una de la otra. Eso es cierto. Acercándonos un poco más, si No algún... lo están siguiendo, digamos. Jefatura de Gabinete tiene un área específica donde está centralizada las apps de Estado Nacional, digamos, en donde más centralizado está, y no siguen estos lineamientos. No tienen privacidad por diseño, que es el principio de la ley europea. La ley de privacidad europea se va a volver a empezar a cuestionar porque en el 16 salió la GDPR, con la inteligencia artificial, con las implicancias que tiene ChatGPT sobre la privacidad, se va a cuestionar. Nosotros queríamos hacer un proyecto que está ahí con Estado parlamentario para reformar nuestra ley, y ya ahora tenemos que pensar antes de hacerlo en otras. No tenemos privacidad por diseño todavía, y en las estrategias nacionales, aunque el concepto está dando vuelta, no lo está utilizando el Estado, ni el Estado Nacional. Imagínense los otros niveles y los otros estados. Para traer un poco más de precisión, por si alguno no entiende, quisieras explicar, por favor, el criterio el diseño por privacidad de datos. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la mirada? Privacidad por diseño es, digamos, protección de datos tiene un principio que es, y seguridad es uno de los principios de protección de datos, que toda base de datos, o sea, toda centralización de información personal, ahí ya no estoy hablando de la información económica de las empresas o las transacciones bancarias, estoy hablando de bases de datos de personas. Pero cada vez hay más captación de información muy sensible de las personas que se sistematiza a mayor velocidad. Pero a lo que voy es que la creación de los sistemas que van a procesar esas bases de datos no tiene una regulación actual, porque la Ley de Protección de Datos es de 2001, que le pida que en el diseño de las aplicaciones incluyan la privacidad como un factor. Por ejemplo, cómo es el grado de tratamiento de datos. ¿Qué dato ingresa? ¿Qué tipo de dato ingresa? Si son datos personales, si son datos sensibles, tienen una seguridad específica o no. Y a su vez,
cuando esos datos se anonimizan, cuando el Estado cuando diseña aplicaciones, lo mismo, cuando deja de captar información, cómo circunscribe la cantidad de organismos públicos con los que comparten información. Está asumido por todos de que, de hecho, el director de protección de datos anterior el que fue nombrado por el gobierno anterior, el de Macri, llegó a sostener en un dictamen que si Migraciones tenía los datos personales, el consentimiento que uno le daba a Migraciones valía para todo el Estado, es decir, para la gente. O sea, el consentimiento de los datos biométricos para Migraciones, porque hay que poner los datos biométricos cuando uno quiere salir del país, vale para todo el Estado lo puede usar para todo. Después de haber dicho ese dictamen, trabaja por un organismo internacional, Eduardo Bertoni, y ahora dice que no era su criterio, ¿no? Pero digamos, era como una regulación anti-privacidad por diseño, no era una ausencia de regulación. Bueno, de hecho, solo sobre datos personales, ¿no? Perdóname que te interrumpa para sumar información. Justamente hace 2 días, en un programa que se emite por, creo que es La Nación, más, estaban hablando justamente de la problemática que acarreaba esta captura de datos y el uso que le da o cómo los pone a disposición AFIP del modo tal que cualquier persona puede saber dónde ubicarte porque están tus datos están públicos en Google, en un buscador, y lo peligroso que eso puede ser, ¿no? Tipo, poner tu nombre, apellido, basta con poner tu nombre, apellido y algún dato referencial que pueda encontrarse en Dateas o en el padrón electoral y ya se sabe dónde vivís. Y eso es un dato, a mi entender, por lo menos sensible, teniendo en cuenta todo lo que eso puede acarrear, ¿no? Como que Absolutamente. La AFIP pareciera no estar usando estos cruces de información por ahora. Me parece que es por una cuestión de completitud del dato o fidelidad de la información y no por una cuestión de y de capacidad operacional y no por una cuestión de prurito sobre la privacidad. Sin embargo, tiene tantas patas el pulpo que también, por ejemplo, otra pata que tiene es vos para poder abrir autenticarte en el sistema financiero de otros países, tenés que poder estar presente, o si estás en otro país y no sos residente, si abrís una plataforma tipo Pioneer o tipo Wise, no necesitas eso, o Mercado Libre, no necesitas que nadie te vea, pero si no, tenés que firmar o apostillar, ¿no? El apostillado de un documento digital se hace en Cancillería, aunque sea un trámite digital. ¿Qué quiere decir? Y se dice, ¿para qué? Quiere decir que si te abrís una cuenta en Bank of America, tenés que decirle al Estado Nacional, a la Cancillería, que te estás abriendo una cuenta en Bank of America. Quiere decir que la AFIP tiene derecho a saber que te estás abriendo una cuenta en Bank of America. Digamos, ¿cuáles son las implicancias del apostillado digital? ¿No? Porque a su vez el apostillado ahora se hace con un trámite a distancia del Estado Nacional. ¿Cuál es la validación? O sea, cuando uno entra a trámites a distancia, pone clave fiscal para poder loguearse en trámites a distancia. Es decir, que uno pone clave fiscal de la AFIP para decir que se abre una cuenta en otro país. Puede ser que desde el punto de vista de los flujos económicos tenga sentido, a lo mejor hay acuerdos de intercambio de información, pero desde el punto de vista de la privacidad claramente no hay privacidad por diseño. Eso es lo que corresponde decir en el diseño de los sistemas. Y eso es solo un ejemplo. Bien, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer? Yo por mi parte me gustaría que compartas hoy qué es lo que está como para cerrar y darle un corolario a toda esta actividad y además de agradecerte la presencia y demás, me gustaría que cuentes qué estás haciendo ahora, si tenés algún proyecto abierto, si hay alguna convocatoria en la que te gustaría invitar a alguno de los participantes, a quien le interese participar. Me gustaría que comentes, porque a los chicos que cursan conmigo la materia les conté sobre el Observatorio de Criptografía, que si quisieras contar esa experiencia o lo que conoces sobre la experiencia en Brasil, me parece que es enriquecedora. Y bueno, de mi parte eso, no sé chicos si alguno tiene alguna duda y quiere hacer alguna pregunta puntual.
En este momento voy a ponerles el link directo al LinkedIn de Andrés, así ya están en contacto con él, quienes estén interesados. Y bueno, Andrés, te dejo para que cierres y hagas tus comentarios. ¿No hay ninguna mano? Bueno, Y no, son tímidos, me parece. em, la coalición de cifrado lo que más está haciendo ahora es, eh, primero tratando de diversificar su financiamiento, ¿no? De que haya organismos que no sean privados que financien a la coalición, porque si no es como difícil sostener la neutralidad política. La organización que creamos, el IDE-DELAC, tiene fundadores en Brasil y en España, y tiene equipos en Venezuela y en Uruguay también, pero está incorporada legalmente en Argentina. Trata de ser neutral en estas discusiones, pero no neutral porque claramente tiene una postura tomada sobre la criptografía, ¿no? Pero neutral respecto de qué stakeholder, a quién sirve. Y entonces la coalición de cifrado todavía tiene eh, fondeo muy fuerte de WhatsApp, ¿no? O sea, hay que decir eso primero. Sería deshonesta no decirlo. Pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando con Apple, con las fundaciones tipo de Omidyar y algunas otras de estas que hacen financiamiento de temas de tecnología cívica o de derechos digitales, etc. Y lo que más está haciendo hoy es consensuando posturas y las ONGs de derechos digitales, como las brasileñas de la Coalición Directo en las Redes, o organizaciones como académicas de toda Latinoamérica, eh, junto con las empresas, consensuando posturas para discutir en los mecanismos públicos de las leyes, la ley de Chile, de México y de Colombia de ciberseguridad, están atravesando sus procesos en los parlamentos. Entonces lo que hace la coalición es tratar de dar una postura de consenso del sector privado y de la sociedad civil sobre la importancia de la criptografía en esos ámbitos. Entonces hace una actividad de advocacy importante. A su vez, crea materiales, y los materiales que aporta son más vinculados a cómo esto tiene implicancias sobre cada colectivo o sobre cada público, eh, y el observatorio OVCrypto en Brasil tienen más desarrollo que el resto de los países de la región. Hay un observatorio que va documentando los avances tanto de nuevas tecnologías, el estado del arte tecnológico sobre el cifrado de extremo a extremo, como los dilemas de política pública, como los diferentes casos de uso. Lo hace para Brasil, y parte de la coalición está haciendo, tratando de hacerlo para Latinoamérica este año, o sea, tener un observatorio para Latinoamérica. A su vez, el IDDERA, que está trabajando fuerte en un proyecto sobre desinformación en el proceso electoral argentino. eh, ¿Cómo sería eso? Desinformación. Desinformación. Eh, bueno, todavía no es muy público esto, pero el La primicia. proceso, el proceso electoral que termina en noviembre de este año va a tener puesta a disposición con informes, con reportes técnicos de profesionales de la comunicación y de data science, puesto a disposición de organismos de derechos humanos, de organismos de la sociedad civil, de los diferentes partidos políticos, para poder mapear cómo la desinformación orgánica puede incidir sobre candidaturas, tanto demonizando candidatos o con desinformación que pueda afectar la percepción de los candidatos, lo que se llama character assassination y algunas de estas cuestiones. Todavía no. En Estados Unidos y en Brasil este tema tiene mucho desarrollo más vinculado a cómo los fenómenos de Trump y Bolsonaro han permeado sobre los procesos electorales. En Argentina no es seguro que sea una cosa similar. A lo mejor el sujeto que recibe la desinformación es ese candidato outsider y no al revés. Digamos, podría ser, de hecho, hay ejemplos de todo, lo estamos mapeando y estamos tratando de poner esa información a disposición para que las plataformas, para que YouTube, TikTok, Twitter y WhatsApp puedan tener también una mezcla de cooperación con presión y puedan eliminar esa desinformación sin tampoco incurrir en censura y proteger al sistema electoral de la desinformación. Es un proyecto que tiene que ver con seguridad digital, pero tiene que ver con otros temas más de democracia, derechos humanos, etc.
es algo de lo que está trabajando el IDERAC este año. Y después, bueno, después hay como dos tracks más o menos, son diferentes entre sí. Uno es que hace estudios para aumentar el grado de basamento de evidencia de algunas políticas públicas. Entonces estaba haciendo un estudio para el BID sobre identificación digital, comparando los diferentes sistemas que hay de identidad digital en los países de Latinoamérica contra los benchmarks del mercado, o sea, Europa, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Australia, y lo está comparando para darle la posibilidad a los estados de elegir qué sistemas de identificación digital pueden hacer, pero es un proyecto puntual, es un paper para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y otras cosas que hace son crear espacios en donde la discusión regulatoria ya tuvo un avance importante sobre cómo, por ejemplo, cómo proteger las infancias en línea. Ujú. Eh, la mayoría de las leyes que protegen infancias en línea son violatorias de las libertades individuales en Internet. Entonces, ¿cómo encontrar un common ground en esto, no? Entonces, crea espacios que no están creados para discutir temas y tener denominadores comunes en estos temas y poder incidir en política pública. En seguridad de las infancias en línea, por ejemplo, es uno de los temas que está trabajando. No, Muy creo que hay otras interesante. cosas que ya no las puedo contar, ¿no? Pero es básicamente tratando de estar en la frontera de los debates regulatorios y aportándole cosas a los debates regulatorios. ¿Y para quién lo hace? Tratando de ser neutral en ese para quién. Así que bueno, creo que con eso ya como describí un poco lo que intentamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por todos los contenidos que compartiste no solo con la clase que lidero, sino con todos los asistentes que se unieron de EAN a la charla. Si alguno tiene interés en ahondar conocimientos sobre el tema, sobre lo que está haciendo Andrés, les dejé en el chat, tienen acceso a su perfil en LinkedIn, también tienen acceso a la organización que él lidera. Creo que lo puse bien, ¿sí? Igualmente en su perfil de LinkedIn van a poder ingresar a toda esa información. Si nadie tiene consulta, damos por concluida esta charla interesantísima. Agradecerte nuevamente de mi parte, de parte de EAN, de nuestra directora de la carrera, Fernanda Micoli, y bueno, y de todos los alumnos que se beneficiaron con los contenidos de tu charla. Andrés. Muchas gracias, un placer y a disposición.